el sentido de la tensión en el condensador de menudo sí que sea en ese sentido. Y de esa forma, pues nos va a salir el mismo resultado. Entonces, es interesante a veces con el mismo problema definir diferentes orientaciones para ello. Entonces, en el caso del primer elemento, el elemento 1, pues tendríamos, si están de acuerdo, el elemento 1 sería B1 igual a 2 veces el valor de I1. Ese sería el elemento 1. El elemento 2 sería igual a ¿quién, chicos? El elemento 2. Por costumbre ya le ponemos más menos la corriente, o más bien, no es la corriente, es la tensión de la fuente de corriente, que es un dato que no conocemos. No sabemos qué tensión es, pero lo que sí sabemos aquí es que es más una sola vez la corriente 1. Una vez la corriente 1. Entonces, ¿le dejamos el más o el menos? Es más. ¿Le dejamos el más o el menos? Menos. Menos, ¿verdad? En este caso sería el menos. En este caso le dejamos menos. el menos. Porque el potencial que estamos señalando va en el mismo sentido de la fuente, ya sea de tensión o de corriente, entonces el potencial ahí es diferente. Entonces, en este caso es menos. Después nos seguimos con el B3. Profe, en B2 no sería más I2. Voy, un segundo. Por I3. Entonces, en B2, I2, no entendí. Ajá, que si en vez de que dijera la tensión de la fuente de corriente más I1, en vez es I2, ¿no? Y así es. Ok, acá. Sí. Sí, claro. Sí, si no, no salen las cosas. Sí. Sí, está bien. Muy bien, entonces, pues ya tenemos todas las expresiones y nada más es cuestión de empezarlas pues, prácticamente a armar, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera. 2 veces I1 más el valor de 2, que en este caso sería menos la tensión de la fuente de corriente, más I2, y esto es igual con 0. Entonces, y aquí un paréntesis, ¿no? Para que no nos confundamos. Muy bien, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? En este caso, ¿cuáles serían las incógnitas? También aquí en la ley de Kirchhoff de corriente, dijimos que I1 menos I2 más I3. En este caso, el más se debe a que está entrando, ¿no? Está entrando al nodo. En este caso sería más I1. Menos I2. I2, entonces sería aquí más menos 2 veces o le dejamos el 2. Más I3. ¿Qué Es le más dejamos? dos. El 2. 2. Más 2. En este caso sería más 2, ¿verdad? Entonces, sí. Pues esa me quedaría de esta manera. Y 1, vamos a poner aquí, vamos a borrar. Aquí le ponemos más 2. Y 1 más I3 igual a 2 positivo, ¿no? Igual a 2 positivo. Eso sería lo que le pondríamos, ¿no? Ahí está, igual a 2 positivo. En este caso no se ve muy bien, pero realmente es I3. Vamos a acomodarlo. Nos acomodamos bien. ¿Sale? Entonces, las incógnitas que tenemos son, en este caso, la corriente 1, que no la sabemos, la corriente 2, y también otra incógnita que tenemos es la tensión de la fuente de corriente. Entonces, ya en la primera expresión, pues yo creo que ya podemos acomodar bien las cosas. Entonces, esto que está aquí lo voy a acomodar en la parte de arriba. Entonces, sería 2 veces I1, 2 veces I1, en este caso sería
Dice ahí, fíjense, hay un detalle importante, muchachos, ahí en el elemento 2 que nadie dijo nada. La corriente 2, muchachos, es un dato conocido. Es un dato conocido. Entonces, aquí Sería 2. es un dato conocido. Entonces, B2 me quedaría, tengo que ponerlo de esta manera. Antes de ponerlo por allá, le pondríamos aquí 2 veces I1. En este caso sería menos la tensión de la fuente de corriente. Menos la tensión de la fuente de corriente. En este caso sería más el valor de I2. ¿Cuánto vale I2? Pues vale 2. Y esto sería igual a 0. Entonces yo creo que ya podríamos acomodar la expresión allá arriba. Como 2 veces I1 más 0 veces I3 menos la tensión de la fuente de corriente que no se sabe cuánto es, pero sí lo que se sabe es que esto sería igual a 2. Igual a 2. En este caso negativo porque pasaría del otro lado, ¿no? Este sería, digamos, la primera expresión. Recuerden, las incógnitas son I1, I3 y la tensión de la fuente de corriente. Entonces, para la ley de Kirchhoff 2, voy a borrar el circuito. En el momento ya no me hace falta. Lo que sí quiero dejar aquí claro es que la suma de I2, perdón, de I1 más I3 me debe dar el valor de 2. ¿Están de acuerdo? O sea, esto se debe de cumplir, esto que voy a señalar aquí abajo. Esto se debe de cumplir. Entonces vamos a calcular I1 y vamos a calcular I3. Lo sumamos y nos debe dar 2. Con eso comprobamos que el ejercicio está bien, ¿no? Entonces me voy a permitir borrar todo esto, que ya por el momento ya no nos sirve. Y me voy a enfocar en calcular, en este caso, la tensión número 2. O bueno, más bien la ley de Kirchhoff de la malla número 2. Entonces, en este caso sería B2 más B3. Entonces dijimos que era menos ¿quién? Menos la tensión de la fuente de corriente. En este caso sería más 2. Más 2, ¿no? Así es. Más 2. Y creo que ahí se quedó. Más 4 menos 2 y por I3. En este caso sería pues más B3, que en este caso sería más 4 menos 2 por I3. Y esto sería pues igual a 0 según lo que tenemos ahí escrito. Entonces, aquí tendríamos, salvo su mejor opinión, tendríamos 0 veces I1, 0 veces I1 más 4 menos 2I por I3 menos la tensión de la fuente de corriente como valor negativo y el 2 lo pasamos del otro lado. Quedaría como negativo, ¿no? Entonces ya lo puedo escribir aquí arriba. 0 veces I1, 4 menos 2I por I3 menos la tensión de la fuente de corriente y esto sería igual a un menos 2 aquí arriba. Y luego ya la última, ¿no? I1, no, sí sería I1 más I3. I3 más 0 veces la tensión de la fuente de corriente y esto es igual a 2. Esto es igual a 2. Así es como me quedarían, ¿no, muchachos? Al parecer. Creo que así es como quedaría esto. Y bueno, lo único que hay que hacer son los determinantes. No sé si así en sus determinantes les quedó. Estoy revisando algunas tareas y sí parece que la cosa va bastante bien. Ok, entonces vamos por los resultados entonces. Entonces me voy a permitir lo que ya no necesito. Sí, adelante.
En la primera ecuación, en la que dice 2 y 1 más 0 y 3, ¿por qué 0 y 3? Y no 4 menos 2 y. Es la expresión número 1, ¿no? Es la expresión 1, ¿no? ¿Cómo cree que debería de ser? Ok, sí, sí. Sí, ya la vi. Sí, porque Sí. es B1 más B2, ¿no? Sí, sí está bien. En este caso, por la orientación que dimos a las mallas en el dibujo, dijimos que era, ya lo borré, pero creo que dijimos que es B1 más B3, ¿no? No, B1 más B2, ¿no? Dijimos que era B1. Sí, sí, es cierto. 0 y 3 porque no tiene que ver nada ahí la corriente 3, ¿no? Sí, sí, es cierto, yo me estaba confundiendo, perdón. B1 más B2, entonces B1 es 2, 2 veces I1, y luego B2 es más, pues menos la tensión de la fuente de corriente, y pues bueno, la corriente I2, pues ahí tiene un valor, entonces sería I2 por el resistor vale 1, entonces 2 por 1 vale 2, más 2, entonces esta expresión es la que estamos acomodando ahí arriba, es la que estamos, el 2 pasa como negativo, y como la tercera variable es la corriente 3, le ponemos ahí un 0, ¿no? Y realmente pues no nos está afectando. Entonces vamos a proceder a calcular los determinantes lo más rápido posible. Podemos empezar. Yo sé que me pidieron yo debo de calcular la corriente 3. Se debe de calcular la corriente 3. Pero en este caso, para comprobar que la corriente 1 más la 3 va a dar 2, pues vamos a calcularlos todos, ¿no? Vamos a calcularlos todos a ver qué diablos encontramos, ¿no? A ver, vamos a ver cómo nos va. Pues podemos empezar por I2. No es necesario I2, pero solamente es para corroborar lo que estamos haciendo. Entonces, ayúdenme con el determinante. ¿Tienen a la mano su calculadora? Profe, pero no ya determinamos que I2 vale 2. En este caso ¿no? estamos calculando I1, ¿no? Sería I1. No, este es I1. Sí, está bien. Menos 1, 1, 1, 0. ¿Sale? Entonces vayan haciendo el de abajo. Y pues yo me encargo del de arriba, ¿no? Bueno, al menos de escribir. El de abajo da 6 menos 2, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Sale, ustedes en la comodidad de su casa pues tienen toda esa tremenda ventaja, ¿no? Entonces yo aquí lo puedo hacer rápidamente. ¿Cuánto da abajo, muchachos? Según ustedes. 6 menos 2i. 6 menos 2. ¿Y todos coinciden con ese valor o quieren que lo haga? No, yo tengo lo mismo. Está bien. Yo tengo lo mismo. Está bien. Muy bien. De acuerdo, entonces me quedaría un 2. Luego me quedaría un menos 1. Que sería menos 4 más 2. Está bien, sale. Comprada la idea. El de arriba, por favor. El de arriba, por favor. ¿Cuánto del de arriba? Por favor, ahí échenle ganas al microprocesador o quieren que lo haga. Necesito la entusiasta participación de todos, muchachos. Si no, no sale esto. 8 menos 4i.
8 menos 4i. ¿A todo le sale eso? Sí. Bueno, no sé. Sí, así es. De acuerdo. Si es el caso, pues ya lo dejamos así. Si no, tendría que hacerlo. Entonces, ahora vámonos a calcular. En este caso, calcularíamos la I3, que es la que nos está importando, ¿no? Vamos a calcular la I3. Es la que nos está interesando. Entonces, en este caso, pondríamos menos 2, y aquí pondríamos un 2, y aquí pondríamos un 2, un 0 y aquí un 1, ¿no? Entonces, ese va a ser bien interesante. ¿Cuánto es el resultado de eso, muchachos? Rápidamente. 4. 4. 4. 4. Entonces, y en este caso sería aquí 3, ¿no? Para que no nos equivocamos. Y 3. Entonces, y 3 sería igual a 4. 6 menos 2i. Entonces, si estos dos los sumamos, si sumamos esos dos, ¿qué tendríamos, muchachos? La suma de esos dos sería 12 menos 4i sobre 6 menos 2i. Podemos factorizar la parte de arriba. La parte de arriba la podemos factorizar y me quedaría 2 por 6 menos 2i. Y abajo tenemos 6 menos 2i. Y nos da el 2 que estábamos buscando, ¿no? Entonces, quiere decir que está bien Sí, el da 2. Sí es. Entonces, ya puedo yo borrar esta parte. Ya logré el cometido. Ya si soy un poco morboso, puedo calcular la tensión de la fuente de corriente, ¿no? Ya es lo de menos. Ya es lo de menos. Se puede calcular. Entonces, aquí en este caso sería, fíjense bien, sería la tensión en el condensador de menos 2i, muchachos, era el ejemplo. Lo que estábamos buscando. ¿Quién es igual? ¿A quién es igual? ¿A quién es igual, muchachos, la tensión en el condensador? A 4 sobre 6 menos 2i por menos 2i. Menos 2i, ¿verdad? Sí. Y esto sería igual a menos 8i sobre 6 menos 2i. Entonces, por favor, conviertan menos 8i entre 6 menos 2i, conviértanlo a forma polar. $1.26. 1.26. 6. ¿Perdón? Sí, de menos 71.56. De acuerdo. Entonces, eso es lo que marcaría el voltmetro que tendríamos conectado ahí. Eso es lo que marcaría el voltmetro. Eso es lo que físicamente marcaría ese voltmetro. 1.21 volts. ¿Ok? Entonces, ¿les dio el resultado, muchachos, a los que hicieron el ejercicio? A mí me dio 1.26. Bueno, ahí algunas décimas, ¿no? A lo mejor. El ángulo sí dio, en este caso, sí creo que se perdieron ahí algunas décimas. Pero ojo, bueno, a ti te dio, le dio este resultado a menos 4 arriba, menos 6, más 2i, que al resultado, que es lo mismo, esta corriente I3 es la misma de aquí, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces nada más habría que multiplicarla en este caso por menos 2i, y está bien si dio 1.26,
o 1.21. Sí, es 1.26. Está bien, o sea, está bien. Si alguien le dio 1.26, está bien. Listo. Creo que es lo correcto. Pues más o menos por el estilo así estuvo el ejercicio. Hubo quien calculó la tensión de la fuente de corriente, no se pedía, pero también lo hicieron. Y ahí por el estilo, ¿no? Entonces hay que concretarse únicamente a lo que se está pidiendo del ejercicio, lo que se está pidiendo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? ¿Reclamo? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? Todo bien, profesor. Muy bien. De Todo acuerdo, bien. entonces, esto ya más o menos da una idea clara. Si ustedes comparan su examen que tuvieron la vez pasada, donde no les fue muy bien, y ya comparan estos ejercicios que me han estado enviando, entonces ustedes lo que podrán observar, muchachos, es que ya se ve mucho más orden en lo que están enviando. Entonces fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas enviaron su ejercicio. Aquí lo estoy viendo. Ahorita les va a aparecer como ya leído. Ok. Entonces, 9 personas de las... ¿cuántas estamos ahorita? Andamos un buen, ¿no? 21 participantes. 23. 21 participantes. Bueno, yo no cuento como alumno, ¿no? Ni mi computadora tampoco cuenta como alumna. Lo sabemos 21. Entonces, la eficiencia de la tarea, ¿cuánto fue, muchachos? ¿Cuántos dijimos que la habían hecho? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sobre 21. Esa es la eficiencia de la tarea, ¿no? 42%, ni siquiera la mitad. Entonces, pues bueno, cada quien tendrá sus razones por no haber hecho la tarea, ¿no? Entonces ahí me gustaría que se sumaran más a la tarea. Bien, entonces vamos a ver al caso, muchachos, un nuevo tema. Yo creo que por ejercicios podemos dejarla ahí. Pueden hacer si gustan, vamos a cambiar un poquito la forma de estos ejercicios. A lo mejor vamos a poner uno que relativamente pudiera ser más difícil, pero realmente no lo es. Fíjense bien, vamos a poner otro pequeño ejercicio para que ustedes lo puedan resolver. Lo pondríamos de esta manera, miren. Una fuente de tensión, una bobina, una fuente de corriente. Aquí serían 10 volts, aquí 2 amperes. Para que sea más sencillo todavía. Otra bobina. Aquí le podemos poner a lo mejor un resistor, miren. Y aquí le ponemos otro resistor. Miren. Así lo pondría. Entonces sería calcular la tensión, estos son volts por supuesto, son amperes, la tensión y la corriente para cada elemento. Ese sería un primer ejercicio. Estamos poniendo dos fuentes. Vean lo interesante del ejercicio. Y podríamos poner otro pues más o menos parecido. Yo creo que podría ser algo así. Algo muy parecido. Le puedo poner aquí pues a lo mejor así. Aquí le puedo poner un más 2i. Aquí le pongo un 4. Aquí un 2. Un 5, ¿no? 5 amperes. Y acá le puedo poner, si yo quiero,
puedo yo ponerle pues una fuente de tensión también. Una fuente de tensión de 10 volts. 10 volts y aquí un resistor de 4 Siemens, ¿no? La bobina puedo poner una bobina aquí aquí sería dosis de 0 grados, ¿no? Y aquí menos 4i. Y la fuente 10 de 0, ahí está. Entonces, si no se ve muy bien esto, le ponemos aquí colorcito. Menos 4i. 4. 2. 2i. 4. Entonces, pueden hacer esa tarea, muchachos, para el fin de semana. Para el fin de semana. Hagan esos 2 ejercicios. Me gustaría que me los entregaran ya veo que esta parte ya le entendieron la mayoría. Le voy a poner aquí, voy a tomar una fotografía. También me gustó este ejercicio, fíjense. Lo voy a poner aquí al otro grupo. Entonces, también sería muy bueno poner, ahí está, que sea la misma tarea. Entonces, me gustaría que hicieran la tarea, muchachos, y que me lo entregaran el domingo. El domingo, a cualquier hora, para que me dé tiempo de revisarlo con mucha calma. Estos 2 ejercicios son importantes. Hagan este ejercicio. Y en la parte de abajo de ejercicios me ponen el tiempo que los llevó a hacerlos. Entonces, calcular la tensión y la corriente para cada elemento. Tensión y la corriente para cada elemento. Por supuesto, me tienen que poner cuál es la tensión de la fuente de corriente, por ejemplo. Me tienen que poner cuál es la corriente que hay en la fuente de tensión. Ahí tenemos 10 volts, pero ¿qué corriente sale de ahí? Pues quién sabe. ¿Y qué tensión hay en la fuente de corriente? Pues quién sabe, nada más sé que salen 2 amperes. Entonces, es una regla un poquito diferente. Entonces, el domingo, muchachos, el domingo para entregar, no sé si pudieran hacerlo, es sumamente importante. No es obligatorio, eso es importante. No es obligatorio, pero sí es sumamente importante que lo hagan. Reitero, no es obligatorio, pero es sumamente importante que lo hagan. ¿Sale? ¿Es uno de la última resistencia? Es 4. Ah, ok, 4. Es 4. Entonces ¿El vamos a ver capacitor cuánto es? Subir el rating de tareas. Entonces, ese sería su dudas, preguntas. Sí, de los 2 ejercicios tenemos que sacar la corriente y tensión de cada uno, o de uno la caída. El ejercicio en la bobina, por ejemplo, de 3i, me calculan la tensión y la corriente. Ustedes asignen la dirección, la que quieran. Ajá. También va a suceder en la bobina de acá. En el primero hay una aberración terrible. Nadie dijo nada, ¿eh? Es más 2i. Déjenme ver si no hay otra aberración por ahí. Este es más 2i. Y menos 4i en la bobina que está hasta la derecha. Ok. Entonces, es importante que hagan la tarea, pero no es obligatorio. Vamos a ver cómo está ese llamado, ¿de acuerdo? Entonces, como siguiente tema, hasta ahí le vamos a dejar con las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver ahorita lo que es el divisor de tensión. Si nos alcanza el tiempo, vemos divisor de corriente. Y luego ya podemos entrar de lleno con lo que es el método de mallas y el método de nodos. Y ya en las vacaciones, durante las vacaciones ya claro, y ver redes de corriente directa. ¿Sale? Pero también les quería compartir lo siguiente, para bien o para mal, El día de, ¿cuándo fue?
Esta semana yo creo que fue el día lunes, no, el día martes. El día martes me compartieron, le llamamos nosotros la carga académica, la carga académica del siguiente semestre. Entonces, la carga académica del siguiente semestre, pues también como no puedo a otra hora, pues me dieron el curso número 2. Entonces, voy a estar, según esto, en el 4C, B14. Vamos a ver teoremas de circuitos eléctricos. Ahí nos vamos a ver 4 veces a la semana. Uno se supone que es laboratorio, de 19 a 20, 30 horas. Y luego de, sí, 19 a 20, 30 horas. Y todos de 19 a 20, 30 horas. Entonces, y también me va a tocar el curso 3 de manera simultánea. Creo que me están castigando ahora sí. Entonces, para el que guste, ahí voy a estar para darle continuidad a todo esto que hemos estado viendo. Listo. Ok, esos eran los anuncios comerciales. Ok, entonces pónganle, por favor, divisor de tensión. Entonces, el divisor de tensión, muchachos, es una herramienta para poder solucionar de forma sencilla algunos problemas típicos que se suelen encontrar. Entonces, imagínense que tenemos una fuente de tensión y tenemos diferentes impedancias. Y me piden a mí calcular la tensión de ZN. Entonces tenemos diferentes impedancias. Esa Z1 que está aquí, pues a lo mejor ahí hay un resistor. Esta Z2 a lo mejor aquí hay una bobina en serie con un resistor. En Z3 hay un capacitor. En ZN, pues lo que exista, ¿no? Entonces todos los elementos están conectados en serie. Entonces puedo tratar a esta malla, a esta única malla, pues, como un solo elemento. Pues más o menos el dibujito me quedaría así, ¿no? Ahí está. Es un solo elemento, pues es una sola malla, ¿no? Entonces aquí el elemento 1 sería igual a quién, chichos. Sería igual a quién. Sería igual si ustedes gustan, le pueden poner números complejos si quieren, pero pues quedaría de la siguiente manera, ¿no? Z1 más Z2 más Z3 más ZN multiplicado por esa I1. ¿De acuerdo? Igual, cuando teníamos algo así, no sé, que esto era 4 más 4i, no, pues hay que sacar el elemento que hay ahí, ¿no? Entonces, pues ese elemento que tenemos ahí, pues sería menos la tensión de la fuente de tensión más 4 más 4i por i1. Entonces, esta suma, muchachos, pues ahora la estoy haciendo pues, con todos los elementos exactamente igual. ¿Sí queda claro, muchachos? Ese sería el valor de B1. Ese sería el valor de B1. Pero bueno, me faltó un elemento, que es el importante, ¿no? Voy a poner esto un poquito más a la izquierda para tener espacio. Pues tengo un solo elemento, tengo una sola malla y esa tensión, o ese elemento particularmente, ¿cómo se llama? Ese elemento particularmente, así como está, sería menos la tensión de la fuente de tensión, que tiene un valor físico que se llama B, más paréntesis Z1 más Z2 más Z3 más puntos suspensivos más ZN, que multiplica a la corriente I1, ¿sale? Ese sería el elemento número 1, es un solo elemento el que existe.
Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de tensión, pues tendríamos que, vamos a ponerlo aquí para que quede claro, aplicando la ley de Kirchhoff de tensión, pues de la malla 1, no tengo otra malla, pues que me quedaría que B1 sería igual con 0 y no hay más. Entonces, ¿qué tendríamos? Que esto sería igual a menos la tensión de la fuente de tensión más Z1 más Z2 más Z3 más Zn por I1. ¿Ok? Lo que yo quiero hacer, lo vuelvo a reiterar, es calcular la tensión que hay aquí. Entonces, ¿cómo tengo que hacerle para ello? Pues bueno, pues lo que hemos hecho siempre, ¿no? La tensión, en este caso, la tensión Zn, la tensión Zn, pues ¿a quién va a ser igual? Pues esa corriente I1, a esa corriente I1, pues por el valor de Zn, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, es el planteamiento que yo tengo que realizar para encontrar la solución al problema. No lo voy a poner aquí. Ahí está. Ahora bien, entonces sustituyendo, ¿verdad? O haciendo más clara la expresión de la ley de Kirchhoff, tendríamos que sería que la tensión de la fuente de tensión, pasándola al otro lado de la igualdad, de aquí pasaría hacia acá, sería igual a Z1 más Z2 más Z3, puntos suspensivos, las zetas que sean necesarias, por I1, ¿ok? I1 ¿a quién sería igual? A la tensión de la fuente de tensión sobre Z1 más Z2 más Z3 más Zn. Entonces, esta sería, digamos, mi primera expresión, ¿no? Y acá arriba tendríamos que I1 sería igual a la tensión de Zn sobre Zn particularmente. Entonces, esta sería mi expresión número 2. Entonces, vamos a igualar ambas expresiones. Vamos a igualar ambas expresiones. Entonces, por un lado teníamos la expresión que decía que la corriente I1 sería igual a la tensión de la fuente de tensión sobre Z1 más Z2 más Z3 más Zn. Esta es mi expresión número 1. Y por otro lado tenemos que la corriente I1 de ese elemento es, en este caso, la tensión Zn, que es la que me interesa, pues entre la Zn, ¿no? Esta es mi expresión número 2. Entonces, pues, tenemos que igualarlas, ¿no? Y al hacer la iguala, pues tendríamos lo siguiente. Entonces, simplemente vamos a pasar esto hacia el otro lado. Y finalmente, que me quedaría que la tensión de Zn sería igual a ¿quién? A la que yo quiero, a la impedancia a la cual yo quiero saber cuál es su tensión, sobre toda la sumatoria de ellas, ¿no? Por la tensión de la fuente de tensión. Entonces, si yo quiero resolver este problema, sin saber divisor de tensión, primero tendría que calcular la corriente que va aquí. Y ya una vez que tengo la corriente, la multiplicaría por la Zn que me interesa, la Z1, Z2, en este caso Zn es genérico, y obtendría lo que yo quiero. Entonces, cuando aplico divisor de tensión, pues me estoy ahorrando un paso, el hecho de calcular la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, de la misma manera, para que esto pudiera quedar claro, el ejercicio sería el siguiente, ¿no? No sé si esta parte queda claro, muchachos. Esto hay que quede muy claro. Que la tensión de una impedancia o una serie de impedancias, la tensión de una impedancia en particular de esas que están en serie, sería igual a esa impedancia, el valor de esa impedancia, que es un número complejo, dividido entre la sumatoria de todas las impedancias,
multiplicado por, en este caso, la tensión de la fuente de tensión. Entonces, es un ahorro realmente en tiempo. Es una herramienta, pues sí, hasta cierto punto poderosa, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy, muy simple, donde no vamos a ocupar divisor de tensión, sino vamos a hacer sumamente obvio lo que está pasando. Tengo un resistor de 7 ohms y tengo un resistor de 3 ohms. Aquí el valor de la fuente son 10 de 0 grados. Entonces aquí mi pregunta es, ¿cuánto es la tensión del resistor de 7 ohms? ¿Y cuánto es la tensión del resistor de 3 ohms? Entonces, ¿cuánto sería la respuesta para cada uno, muchachos? ¿Qué tensión hay aquí? Aquí ponemos un voltmetro. Acá ponemos otro voltmetro. ¿Qué tensión hay en el resistor de 7 ohms y qué tensión hay en el resistor de 3? Por obviedad, muchachos. ¿Cuánto habría? En el primero, 7. 7 volts, ¿verdad? 7 volts. ¿Y en el segundo? En el resistor de 3. 3. 3, ¿verdad? 3. Es completamente obvio, ¿no? Esto es proporcional. Si ustedes quieren hacerlo por leyes de Kirchhoff, lo podemos hacer. La corriente que circula por aquí, pues es obvio. ¿Cuánto es, muchachos? La corriente que va por esa malla. ¿Qué corriente va por ahí? 1 ampere. 1 ampere, ¿verdad? Entonces ese ampere va tanto por aquí como por acá. Lo multiplico por 7 y por 3 y obtengo la tensión del resistor de 7 ohms y de 3 ohms respectivamente. Entonces creo que es bastante obvio. Ahora bien, vamos a aplicar divisor de tensión. Es el que yo quiero, que en este caso es 7, entre la suma de todos los que están conectados en serie, multiplicado por la tensión de esa fuente. ¿Y qué obtengo, muchachos? ¿Qué obtengo para cada caso? 7 y 3. 7 y 3, ¿no? Entonces, la suma de esta tensión más esta tensión, pues me da esta. Eso es obvio. ¿Sí queda claro cómo se hace este ejercicio? Eso es por divisor de tensión. Ahora bien, vamos a poner algo un poquito más complicado. Poquito, no mucho. Poquito, no muy complicado. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ocupar esta pizarra. Fíjense bien, vamos a poner aquí una fuente de tensión, también con números sencillos, ¿no? Es una fuente de 10 volts. Un resistor, le vamos a poner un resistor si queremos de 2 ohms. Y acá le ponemos un resistor, de una bobina, de tal forma que este sería 6i y este sería menos 4i. Entonces aquí el problema es, calcule la tensión para cada elemento. Ahí está el voltmetro conectado. Por supuesto así, ¿verdad? Y aquí ponemos otro voltmetro, miren. Y aquí otro voltmetro. Calcule la tensión para cada uno de esos elementos, ¿no? Para cada uno de esos componentes. ¿Cómo le hacemos? La tensión en el resistor de 2 ohms, ¿a qué es igual, muchachos? Rápido. ¿A qué es igual, muchachos? Vayan dictando. No los escucho.
Sería 2. No escucho, muchachos. ¿Me hablan más fuerte? Sería 2 volts. Sería 2. ¿2 entre qué? 2 menos 2i. No, 2 más 2i. Por 10, ¿no? Y esto Va. sería a 2 sobre. 2 menos 2. 2 más 2, sí. Por Muy 10. bien. Por 10, ¿no? Y esto sería igual a 20 sobre 2 más 2i. Excepcionalmente lo voy a dejar como número complejo. 20 sobre 2 más 2i. Muy bien. ¿A qué sería igual la tensión del capacitor menos 4i? Sale. Rapidito, muchachos. Menos 4i por 10. Más 2i por 10. Sí, eso. Y luego el de 6i. 60i entre 2 más 2i. 60i entre 2 más 2i. ¿Sale? Entonces, si yo sumo estas tres tensiones, la de aquí, la de aquí, la de acá, ¿a cuánto me va a dar la B total? Abajo es 2 más 2i. Entonces, en el primero sería 20. En el siguiente sería, no, en el siguiente sería ¿cuánto? Menos 40. Y en otro sería más ¿qué? Más 60, ¿no? ¿Y esto cuánto sería? 20 más. Más 20i. Sobre, ya 10. Y da 10, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora fíjense bien. Quiero que me conviertan a polar la tensión en el resistor de 2 ohms. Yo sé que aquí me dio B2. B2 igual, lo voy a poner aquí. 20 más 20. Bueno, está aquí anotado, ¿no? Quiero que esto me lo pongan, muchachos, en 7.07 sig de menos 45 grados. De acuerdo. Sale. Ahora lo mismo para menos 4i, por favor. Es 14.14 cis de menos 135. Menos 135. Ajá, 135. Y ahora quiero que lo hagan para el de 6i. .21 sig de 45 grados. ¿Cuánto? 21.21. ¿Sí es de 45 grados? Sí. De acuerdo. Entonces, pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. El voltmetro, ¿qué valor numérico me va a dar? El voltmetro, ¿qué valor numérico me va a dar en el resistor de 2 ohms? ¿Qué me va a indicar el voltmetro? 7.07. 7.07, ¿verdad? En el caso del condensador. 14.14. De acuerdo. Y por supuesto 21.21 en el inductor. Entonces, si a mí se me ocurre sumar este valor más este valor, ¿por qué esto no me da 10?
que es el valor de la fuente. ¿Se acuerdan del audio que les pasé el día de ayer? Sí. Entonces, yo soy un usuario que les pregunta eso, oye, si las tensiones se suman, ¿por qué no me da lo mismo? Yo quiero que ustedes o alguno de ustedes me diga, cómo le explicaría a un usuario lo que está sucediendo, porque la suma de 7 más 14 más 21 no me da 10. Entonces están mal transformadas. No, yo creo que no. O sea, yo soy un usuario. Oiga, ¿por qué no me da 10 eso? ¿Eso por qué no me da 10? Debería ser 10, es el valor de mi fuente. ¿Por qué no me da 10? Si el voltmetro dice 7.07, 14.4, 21.20, ¿por qué no me da 10? Y estamos trabajando con números complejos, ¿no? Con números complejos sí da. O sea, ¿me está preguntando o me está afirmando la pregunta que yo le hice? Eso es lo que les diría a un usuario, ¿no? Ah, bueno. ¿Se acuerdan cómo agarraron a patadas ayer a mi compañerito? Que hay que cobrarle una lana, por cierto. Ya lo saqué de la bronca, ¿eh? Entonces, la pregunta sería, ¿qué le contestan a ese usuario? Porque ahí ustedes van a cobrar una lana, los manda a su empresa y les hacen esa pregunta y al final va a haber una encuesta de satisfacción porque ustedes están cobrando una lana, ¿no? ¿Qué le contestarían a ese usuario? Que de hecho él sabe la respuesta, ¿eh? Pero hay usuarios que son bien mañosos, ¿no? Solamente como un dato, hay personas que ya tienen mucho tiempo en las empresas, como 30 años, ¿no? Toda su vida ahí haciendo lo mismo. Entonces llegan ustedes bien jovencitos a enseñarle a una persona de 60 años, eso es a veces inadmisible. Inadmisible. Entonces los ponen a prueba, ¿no? Dice, ¿qué me va a enseñar este cuate, no? A ver, le voy a poner un torito. Entonces ahí está. ¿Cómo me explicarían ustedes que B2 más B de menos 4i más B de 6i es igual a 10? ¿Cuál sería su justificación? Porque si se tardan mucho en contestar, entonces se va a ver muy mal. Si ustedes empiezan a inventar cosas, pues más se van a hundir en el lodo. Entonces, pues qué bueno que lo estamos revisando ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarían ustedes que no me da 10? ¿Por qué no me da 10? Yo le diría de que como estamos analizando con números complejos sale un resultado, pero al momento de ya evaluarlo, por ejemplo, este de 20 más 20i sobre 2 más 2 sí ya debe de dar el valor que se suman. Entonces, ¿cómo me demostraría usted que 7.07 más 14.4 más 21.20 sí me da 10? Transformando que tenemos de B1 de 20 más 20i sobre 2 más 2i, transformándolo a polar y demostrando que son iguales ahí. Bueno, esa contestación no está mal, ¿eh? Me gustó. Me gustó. Sí me gustó. Entonces, pero acuérdense que es un usuario que, dice, no, tú me lo demuestras. ¿Qué le dirían de inicio? Dices que la suma de las tensiones debe ser igual a 10 y aquí el voltmetro me da 7, aquí me da 14 y me da 21.21. ¿Por qué no me da 10? Ese sería el problema.
Porque los elementos no pueden agarrar simplemente la corriente, la misma corriente, todos tienen diferente corriente dependiendo del elemento que es. Por ejemplo, aquí Fíjese lo que me acaban de decir, ¿eh? Todos los elementos tienen diferente corriente. Y ahí ya me lo agarré, porque yo le diría, ¿cómo te atreves a decirme que es diferente corriente cuando los elementos están conectados en serie? ¿Por qué dices que es diferente corriente? Si es la misma. bueno, eso sí. Y ahí ya lo agarré y no lo voy a soltar. ¿Sí me A explico? patadas. A patadas, sí. Sí, o sea, a lo mejor no quiso decir eso, pero los clientes son así, muchachos. Sí. Los clientes son así. O sea, ahí ya lo agarró. Los elementos en serie tienen la misma corriente y usted acaba de decir que tienen diferente corriente y está grabado en el video. Uy, caray. Entonces, ahí la situación se le va a salir de control. Ya lo agarraron. ¿Sí me explicó? Sí. No, entonces ahorita pues no hay problema, estamos aquí en confianza, en familia, fue un muy buen intento, como dicen por ahí, puedes seguir participando, pero allá afuera ese tipo de errores pudieran costar. Aquí estamos dentro del cascarón y no pasa nada. Pero los demás, ¿qué me dirían? O sea, usted nada más participó, ¿no? Uno u otro más de sus compañeros. ¿Quién más podría opinar al respecto sobre esta terrible situación que se está presentando? Sería por la anotación. ¿Cómo me lo justifica? A ver, no le entendí, explíquemelo. Con peras y manzanas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la expresión tenemos una división de complejos, pero si realizamos la división en forma polar, sí obtenemos 10. Pero ahorita está en polar, 7.07, 14.14 y 21.22. Sería porque es la magnitud que tiene cada elemento del voltaje, y ya el voltaje en total es cuando se mide. ¿Cada elemento de qué? O sea, sería como la magnitud de cada voltaje de cada elemento. ¿De cada qué, dijo? De cada elemento. La tensión de ¿Pero cada de qué? elemento. Eso es diferente. Porque ya lo agarré otra vez. A ver, venga para acá, ¿no? A patadas. Y ahí me lo van a empezar a bulear. A patadas. ¿También? Por 2. A patadas, sí. Sí, más o menos, ¿no? Cuando les digo a patadas no es estrictamente en físico, ¿no? Eso sería muy feo. Pero sí, cuando les digo eso es porque pues uno realmente lo desearía a comparación de que pasaran un hecho de ese tipo y se vuelve un tanto vergonzoso porque hay personas en campo, muchachos, que les digo que por ustedes ser muy jóvenes, no permiten que alguien les vaya a enseñar. Y las mujeres tienen una situación un poco más delicada, porque hay quien todavía es de la vieja guardia y dice, a mí ninguna mujer me va a venir a enseñar. Ah, caray, entonces se pone más complicado para las mujeres. No debería de ser, pero sucede. Entonces a mí me gustaría que hubiera una mujer que me dijera, que le dijera a un cliente de manera muy cuidadosa, que le dijera, por ejemplo, esto lo voy a decir así un poquito duro, pero hay que suavizarlo, ¿no? Que le dijera, si este cliente da a entender que una mujer no le puede enseñar a él que tiene 30 años de experiencia, que le dijera a la chica, pues ¿cómo ve que sí? A mi edad le voy a enseñar lo que usted nunca aprendió en 30 años estando aquí. Así, pero suavecito, así, con muchas caricias y esas cosas, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo, ¿no? Y bueno, pues como caballeritos, pues sí, demostrarle a la persona que está en un error, pero de forma muy sutil. ¿Sí me explico para dónde va el asunto? Bien, la forma en la que podríamos contestar esto para ya no darle más vueltas es la siguiente. Es
que efectivamente, yo diría esto. Si él me dice que la suma de las tensiones tiene que ser igual a 10, yo diría, claro, por supuesto. La suma de las tensiones de R más BL, bueno, en este caso BC, más BL, por supuesto que debe ser igual a 10, pero no se trata de una suma aritmética, 7 más 14 más 21, sino se trata de una suma algebraica, que son cosas diferentes. Una suma aritmética es 7 más 14 más 21. Se trata de una suma algebraica. ¿De acuerdo? Donde esta magnitud tiene ángulos vistos con un osciloscopio. Y lo podemos demostrar a través de vectores y quedaría de la siguiente forma. Entonces, definitivamente sí, la suma tiene que dar 10. Entonces, vamos a demostrar que efectivamente son esos 10. Entonces, vamos a mostrarlo en el plano. Lamentablemente, el multímetro, ¿qué pecado comete? ¿Qué pecado comete el multímetro? Que no nos dé el ángulo, es decir, la dirección de lo que tenemos. Entonces, en el primero tenemos sería 7.07, aquí está. Cis de menos 45, ahí está el primero. En el segundo tenemos 14.14, cis de menos 135. Esto quedaría como por acá, lo voy a poner aquí así. Y el otro quedaría 21.21, cis de 45. Este quedaría como por acá, sí. Mucho más grande a lo mejor, ¿eh? Entonces, sumemos esos vectores, sumémoslos. Yo voy a sumar, de hecho, a lo mejor tengo que darle un poquito menos de magnitud a las cosas para que pueda quedar bien. Fíjense otra vez. Voy a poner aquí 7.07. Como tenemos 7.14, vamos a hacer exactamente a la mitad. Sería de esta manera, miren. Ese sería un 7 y sería 45 grados. Ese es el primero. Luego el segundo es el doble. Menos 135 grados. Ahí está. Y luego el otro es 21.21. El doble hasta por acá, sí. Si ustedes suman esos vectores, van a obtener el resultado. Puedo hacerlo uno tras de otro. Observen. Este es el primero. Le voy a sumar el de menos 145. Entonces aquí voy a volver a poner otro plano. Y le sumo este que está aquí. Órale, y es del doble. ¿Sale? Y aquí me quedo. Y luego le voy a sumar el que está aquí. ¿Ok? Le voy a sumar el que está ahí. Y el resultado viene siendo este. Está exactamente en la misma dirección. Lo voy a poner otro color. Y si ustedes suman de aquí hasta acá, este valor vale 10. Si usted quiere verlo en números complejos, lo hacemos. Y el usuario les dirá, caray, sí es cierto. Entonces, si usted quiere ver un resultado más completo, entonces le recomiendo utilizar un osciloscopio, porque el osciloscopio le va a dar la forma de onda y el ángulo de desfasamiento con respecto al origen. Le explico también, déjeme ver, mire, fíjese. Y está bien fácil. Aquí está mi osciloscopio. Voy a poner aquí. Y vamos a poner la primera magnitud. 7.07 con un desfasamiento de menos 45 grados. Ahí está la primera. Y luego el otro viene con un desfasamiento de menos 135 grados. O sea, si aquí son 45, aquí son 90. Aquí empieza el otro, miren. Entonces el otro vendría así. Y por supuesto con una magnitud mucho más grande, ¿no? Luego entonces, sumamos el otro que es más 45 grados, este vendría como por acá, ¿sí? Si ustedes suman
estas señales eléctricas, si ustedes las suman, pues voy a tener la suma en el origen de esto, donde aquí será, por supuesto, 10 raíz de 2. Entonces, se puede ver tan complejo como se quiera, pero aquí lo importante, muchachos, es que no es una suma aritmética, es una suma vectorial, es una suma algebraica. ¿Sí me explico? ¿Sí queda más claro cómo es el asunto? Sí, porque al final de cuentas son puras ondas. Entonces, no se espanten por esto que están viendo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo habíamos puesto? Acá estaba. ¿Dónde estaba? Aquí estaba. No, aquí no estaba. A ver dónde lo puse. Creo que acá, ¿no? No, creo que ya lo borré, ¿no? Creo que ya lo borré. Ya lo borré, creo. Ya lo borré. Entonces, el punto, muchachos, es que no se trata de sumar las magnitudes porque nunca nos van a dar 10. A menos que todos los elementos tengan, digamos, el mismo ángulo, como fue el caso que teníamos ahorita. Miren, este caso que planteamos aquí, pues en este caso sería 7, en este caso el de B3 sería 3 cis de 0 grados y acá sería 7 cis de 0 grados. Si ustedes lo suman aritméticamente, pues sí les da, pero vectorialmente también les da. Las partes imaginarias valen 0. Pues les da el valor. ¿Por qué? Porque están los mismos ángulos, pero no podemos sumar aritméticamente dos vectores que tienen diferente dirección. ¿Sí queda más clara la idea de esto, muchachos? Sí, profesor. Sí, entonces, cuando ustedes vayan a dar una explicación o una justificación de algo, sí se tiene que entender perfectamente lo que se está haciendo. Si ustedes diseñan algo, ustedes tienen que saber cuál es el valor y el porqué de cada componente, las tensiones y las corrientes que deben de encontrar. De esta forma, si diseñan un equipo y llega, se descompone por alguna razón y llega al departamento de servicio, pues el técnico lo que va a hacer es medir potenciales, pero basados en una tablita que ustedes le van a poner. Si no te da tanta tensión o no se ve en el osciloscopio de esta manera, entonces ya tienes un problema. ¿De acuerdo? Entonces él va a decir, pues esta tarjeta está mal y ya se le pasará a otra persona para su reparación. Pero el proveedor de esas tarjetas electrónicas, pues lo tienen que hacer ustedes. Entonces, si se prende el foquito verde, quiere decir que esa tarjeta está bien. Si se prende el foquito rojo, quiere decir que esa tarjeta está mal. Entonces, todos los circuitos electrónicos tienen una fuente de poder que convierte alterna a corriente directa. Tienen una fase, si quieren, de rectificación. Tienen una parte inversora, tienen una parte de conmutación, etcétera. Todo se compone de esa manera. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de saber cuáles son los potenciales y corrientes de cada uno de esos elementos. Es decir, entender la naturaleza total del circuito. Por eso la insistencia en este tema. ¿Vale? Otro ejemplo que les podría dar es el siguiente, miren. Y esto también es así como para Silvia Pinal, ¿eh? Es una fuente de tensión que tiene aquí un condensador y tiene aquí un resistor y un inductor. En la corriente que va por aquí, esta es igual a 12. La corriente que va por acá, esta corriente I2, es igual a 17. Pero la corriente que va por aquí es igual a 14. Entonces, ustedes ven la ley de Kirchhoff de corriente, como que entran 12 y salen 31, ¿no? O sea, la corriente I1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3. Pero a mí no me checa que 12 sea igual a 17 más 14. Eso no puede ser. Y es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo estoy sumando de forma aritmética. Pero hay algo muy, muy importante, que esa corriente tiene un ángulo. Esta corriente tiene un ángulo y esta corriente tiene un ángulo. Y la ley de Kirchhoff de corrientes se cumple porque se cumple. Por supuesto, esto es una tontería. Pero si ustedes le ponen 12 cis de tantos grados, 17 cis de tantos grados,
14 cis de tantos grados, entonces eso se llega a la igualdad. Se cumple perfectamente esto, pero perfectamente esto se cumple. Muy bien, ¿de acuerdo? Eso se cumple perfectamente bien. ¿Sí queda claro? El ángulo es sumamente importante. No podemos sumar de forma aritmética. ¿Sí queda claro, muchachos? Bien, la tarea, muchachos, sería, bueno, ya hicimos un ejercicio. Podemos hacer otro si gustan también como parte de la tarea. Vamos a hacer este, miren. Aquí el problema sería el siguiente. Podemos hacer este, miren. Vamos a hacerlo así. Así lo podríamos hacer. Aquí le vamos a dar los 10 volts clásicos, aquí le damos 3i, aquí le damos 2 y aquí le damos menos 4i. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos decir, demuestre, ¿cómo podríamos hacerle? Déjenme ver. Estoy tratando de buscar la forma de que apliquen el divisor de tensión, posiblemente con un... Es que este problema se presta muy bien para... Este ejercicio se presta muy, pero muy bien para ello. Déjenme ver cómo podría ser. Ah, ok, ya sé. Fíjense bien. Ya sé cómo hacerlo. Es algo para que practiquen. Imagínense que tenemos, con esto terminamos, una fuente de corriente de 10 amperes. Tenemos un resistor de 4 ohms y tenemos un resistor de 3 ohms y un inductor de 3i. Vamos de una vez a las cosas así tal cual, ¿no? Entonces, la pregunta es, muchachos, calcular la tensión en el resistor de 3i. Calcular la tensión en el resistor de 3i por leyes de Kirchhoff por leyes de Kirchhoff en general. Por leyes de Kirchhoff en general. Y por divisor. Y por divisor de tensión. Entonces, si lo hacen por leyes de Kirchhoff, va a ser sumamente sencillo. ¿Ok? Pero aquí hay que hacerlo de la otra manera para ello. ¿Y cómo lo van a hacer? Primeramente me van a calcular la tensión aquí. Van a calcular primeramente, como paso inciso A, la tensión ahí. Y ya que tienen la tensión en el resistor de 4 ohms, que lo van a calcular por leyes de Kirchhoff, después me calculan ya la tensión aquí. Esta tensión que está aquí, muchachos, se va a dividir entre esta y esta. Vamos a suponer que aquí les dé, no lo sé, 6 volts en este elemento. Y aquí la tensión se va a repartir, por dar un ejemplo, en 3 y en 2, no lo sé. ¿Sí me explico cómo, muchachos? Sí. Entonces, por ley de Kirchhoff me calculan ¿no? Como si no hubiéramos visto divisor de tensión. Sale. Y ya después, a manera de seguir jugando con el circuito, quiero que me calculen la tensión aquí. Aquí quiero que me calculen la tensión. Por ley de Kirchhoff. Y en lugar de seguir haciendo determinantes, pues ya con divisor me calculan esto que está aquí. ¿Sí queda claro?
Entonces es un ejercicio que ahorita voy a proponer en la otra clase. A ver cómo nos va. Vale. ¿Sale? Entonces, yo se los dejo de tarea a ustedes, adicional a lo que ya les pedí, y vamos a ver cómo lo resuelven. Yo creo que la siguiente semana vamos a ver, por supuesto, divisor de corriente. Ya vimos divisor de tensión. Ahora hay que ver divisor de corriente. ¿Sí queda claro, muchachos, la tarea? Sí, profe. Entonces, igual, muchachos, la primera tarea que les dejé de los 2 primeros ejercicios, sí me gustaría que le hicieran porque, digamos, es la culminación del tema. Y esta última, pues sí, también me gustaría que le hicieran, no es tan obligatoria. De hecho, ninguna es obligatoria. Pero sí me gustaría que también intentaran esta parte, ¿no? Si no fui muy explícito, pues como siempre lo revisamos en la clase. Pero los 2 primeros ejercicios, esos sí son, sí me gustaría que los hicieran. O sea, me daría mucho gusto que los hicieran y eso pues me lo entregan el domingo para poderles dar mis comentarios, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? Reclamos sobre todo. Bien, entonces, si no hay dudas, muchachos, pues vayamos en paz, sin antes pasar lista, ¿no? Vamos a pasar una breve lista, ¿no? Hace mucho que no pasamos lista.